En este video vamos a hacer la comparativa entre el Maui 44G2 y el Curve 500PS. Comenzamos. Dentro de las primeras diferencias nos encontramos un factor de forma notable. Un sistema de columna dividido en tres secciones de bajo, altavoces de medios agudos y agudo. En cambio, el Curve 500 nos encontramos acá unidades en las cuales son exactamente iguales todas las cajas. Un parlante de 4 pulgadas y al frente 3 tweeters de 1 pulgada, en los cuales esto forma una guía de onda muy buena, en el cual lo que hace es que el sonido se desplace de manera uniforme en cualquier distancia que se esté escuchando. Tanto el que está cerca como el que está lejos va a tener la posibilidad de oír igualmente bien, al igual que este sistema Maui, solo que si estás demasiado cerca te puedes perder agudos, pero el resto a partir de 1,5 metros, 2,5 metros puedes escuchar perfectamente. Este sistema es más modular, tiene cajas pequeñas en las cuales se puede armar sistemas de forma creativa. Puedes utilizar un sistema de más cajas, de hecho pues este permite que se pueda hacer. Y al mismo tiempo existen otras versiones como la instalación y la Tour Set, que es un sistema que es un subwoofer de 15 pulgadas y se puede conectar unos modelos que vienen con 2 cajas de estas juntas, que en vez de tener 3 agudos tiene 2 parlantes de 4 pulgadas y 6 agudos, como en el fin de que el sonido llegue a una distancia más grande. Se le conoce como el Super Curve y la verdad sería como el competidor más cercano a este sistema. Otra cosa que me agrada mucho de estos es que a pesar de que pertenecen a 2 tipos de modelos diferentes, comparten un mercado corporativo que les puede sacar mucho provecho, sobre todo lo bonito que se ven ambos sistemas, lo portable y lo funcionales que son, y la calidad de sonido que emiten los dos es extraordinaria por lo que estás pagando. Otra cosa es que el Maui 44 es mucho más rápido y más fácil de instalar. El Curve 500 sí tiene demasiadas piezas en las cuales no se te puede perder absolutamente ninguna, con el fin de que puedas tener tu sistema de equipo de audio completo. El Maui 44 es mucho más pesado, mucho más grande, a diferencia del Curve, que es más ligero, muchísimo más compacto de forma de transportar, y en su presentación Power System o Power Set, como lo dice la marca, ya viene en estéreo, lo que este Maui no lo trae. Otra diferencial muy importante que lo estoy mirando acá es que el LE System Curve 500 tiene una sección de consola de mezclas de 2 canales para 2 micrófonos y una conexión 3 y 4 para conectar consolas directamente al sistema o controladores DJ. Tiene 16 efectos y tiene unos presets de acuerdo a la cantidad de cajas que le coloquemos a este sistema. Me parece extraordinario. El Maui 44 es un sistema mucho más sencillo, dependiente de otros equipos que le conecten. No puedes conectar directamente un micrófono, ya que este depende de la consola que le instalemos. También una función muy importante y destacada de este sistema es la forma cardioide automática por parte de las columnas, y también de forma adicional en el momento que le agreguemos un subwoofer y el sonido empieza a empujar hacia adelante, lo que no tiene el Curve 500. El sistema Curve 500 Power System o Power Set es muchísimo más fácil de transportar, mucho más compacto. Se le echa de menos que ambos sistemas no vengan con fundas de transporte, pero no quiere decir que no se puedan conseguir. El acabado de pintura del Maui 44 y el Maui 28 es mucho mejor que el del Curve 500, pero no quiere decir que sea malo. Las dos son bastante buenos, pero a mi opinión este acabado así brillante se siente mucho más agresivo y mucho más fácil para proteger el equipo. El altavoz de graves del Maui 44 está hecho en contrachapado de abedul y el del Curve 500 en MDF. Mucha gente se ha preguntado, bueno, este Curve que se lanzó en el año 2015, entonces ¿por qué no se ha hecho una revisión como un Curve G2 o algo así como han hecho con los Maui? Pues mire, vea, una dentro de las oportunidades que tuvo este sistema de evolucionar fue evolucionado, valga la redundancia, al sistema Myla, que es básicamente lo mismo pero en un tamaño más grande para un aforo muchísimo más enorme, y ya con la conceptualización y la forma de estilo de esta generación 2 de este sistema. Este sería como el paso espiritual hacia la evolución que dio ese sistema. Potencia
1500 vatios RMS. A mí no me importan los vatios, sino el nivel de presión sonora. Este me midió 131.5 decibeles. 132 promete la marca, así que sí acierta. No logré medir este sistema por diferentes circunstancias que me sucedieron en el momento de la prueba, problemas climatológicos, etcétera, cosas que me hicieron imposible hacerlo. Dice 134 decibeles, tengo plena confianza siempre en LE Systems porque siempre aciertan en absolutamente los datos que da. 134 decibeles el sistema estéreo KUR 500 PS. Diferencias en el sonido, los graves son ultra profundos, ultra contundentes, nada que envidiarle un bajo de 18. Y el KUR 500, el bajo es con mucha más pecada, se escucha bien, pero no te sirve para reproducir ni hip hop, ni techno, ni dance, ni música electrónica, no. Este se hizo perfectamente para sonido en vivo. En conclusión, ambos sistemas son espectaculares para el mercado corporativo, para las bodas, para DJs. Maui 44 es espectacular para lo que son agrupaciones en vivo que necesite la menor cantidad de equipo. El KUR es excelente debido pues a que se aprovecharía toda la excelente calidad de los preamplificadores que tiene y la consola de mezclas que trae. Igualmente pues tiene canal 3 y 4 para que le conectes más micrófonos con la consola que le vas a instalar. Son sistemas muy bonitos, muy presentables. Con cualquiera de estos donde vayas vas a quedar como un rey, vas a lucirte. Son excelentes opciones, totalmente diferentes a las presentadas por otras marcas del mercado. De hecho, es por eso que se habló de este video. Si quieres conseguir ambos sistemas, aquí consulta con el especialista Juan Luis Méndez. Haz todas las preguntas que necesites, aparte de el material que le estamos suministrando acá de este video y los dos videos por separado. Y si tú vives en otro país, buscas en LE Systems y encuentra el distribuidor más cercano a ti. Todavía hay mucha gente de México que me pregunta dónde conseguir estos sistemas. Estamos a la espera de que esta marca pueda conseguir un distribuidor en México que realmente lo represente. Igualmente en Perú pues ya hay un distribuidor, Estados Unidos ya está arrancando en forma, Europa toda tiene LE Systems, faltan varios países de Latinoamérica que yo sé que a esta marca le iría supremamente bien acá. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados, y si quieres ver el video del KUR 500, haz clic acá. Si quieres ver el video del Maui 44 G2, haz clic acá, o si quieres ver el video del Maui 28, haz clic por acá.